Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para todos. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes y traer la palabra del Señor que está hablando en este tiempo en mi corazón. Traiga esa palabra de vida dentro nuestro, que se vea reflejada alrededor nuestro y por medio del fruto de tu Santo Espíritu. En tu hermoso nombre, amén. Bien, en estos días el Señor trajo una palabra que está en su escritura y quisiera compartírselas. Se encuentra en Isaías 43, versículo 1. Y las palabras primeras son: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te las vuelvo a repetir: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Palabras anteriores dice: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y más adelante dice esta conocida escritura para muchos, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos también, no te anegarán, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Su palabra es verdadera y su palabra es eterna. En las circunstancias que nos encontremos, su palabra nos dice que no temamos, que confiemos en Él y Él está con nosotros. No sé en qué circunstancia te encuentras hoy tú, si circunstancias difíciles, si circunstancias o momentos de bendición, que bienvenidos sean y sean para tu vida de esa manera. Pero en el momento que te encuentres o en la etapa, el Señor nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Él está con nosotros, Él está conmigo, Él está contigo. Más allá de lo que podamos estar viviendo alrededor nuestro o dentro nuestro, su palabra es fiel y es verdadera. No es algo que podamos llegar a veces a entender o a comprender, pero lo que tenemos que seguir creyendo es que su palabra no falta. Y si estamos haciendo cada actividad, cada tarea a los ojos y a la mirada de nuestro Señor, Él tiene el control de todo. Él está sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias que podemos estar viviendo. Es interesante que estos versículos no nos dicen que no vamos a estar exentos del fuego. No nos dice que vamos a estar fuera del fuego. Nos dice que cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y cuando anduviéremos por las aguas o los ríos, estos no nos taparán, no nos dejarán en el lugar donde aparentemente parece que quedamos. No nos taparán completamente. Sí, vamos a pasar por aguas, por ríos que a veces están fuera de nuestro control.
Y en este momento ahora yo quisiera compartirles un hecho que está en su palabra, en la Biblia, de algunos que vivieron una circunstancia muy similar a lo que dice esta escritura en Isaías. Es un hecho muy interesante porque demuestra y explica un hecho prácticamente, digamos, sobrenatural. Algo que está fuera de nuestra comprensión o nuestro entendimiento. Y dicen que estas personas que tuvieron este suceso se encontraban en el medio del mar, en una barca. Y eran los discípulos de Jesús. Y quiero que en este tiempo ahora conmigo puedas, en cierta manera, identificarte con esta situación, con este acontecer en la vida de los discípulos. Que te metas en la historia, que puedas, en cierta manera, relacionarte con la situación que estaban pasando ellos. Y que seguramente tú has vivido esta situación o es probable que estés viviendo esta situación. Y si no lo has vivido y no lo estás viviendo, probablemente en algún día la vivirás. Por eso es interesante lo que dice aquí en Mateo capítulo 14, versículo 24. Dice que ya la barca estaba en el medio del mar. La barca se utiliza a veces para identificar para un propio destino, para una meta, un rumbo específico. Ese rumbo específico a veces es determinado por nosotros, algún objetivo en nuestra vida, el formar una familia, el abocarse en un trabajo, el tener el buen fruto de algo deseado, algo propio. Con la barca uno está marcando un propósito, yendo hacia un lugar que uno ha elegido por una decisión propia y muchas veces también por una decisión tomada a lo que Dios quiere, creyendo que es la voluntad de Dios. Porque como hijos de Dios también ponemos nuestras vidas delante de Él y decimos: Señor, tú marca el camino, tú indícanos para dónde ir. Yo estoy en esta barca y estoy a merced en lo que tú quieras. En ambos casos, por una decisión propia, o en el caso de que las decisiones que tomamos las ponemos delante de Dios, como así tendría que ser en toda nuestra vida. La barca estaba en el mar y estaba en el medio del mar. La barca encima no solamente estaba en el medio del mar, sino que estaba azotada por las olas, por el viento que era contrario. No solamente estaba en el mar, sino que estaba azotada por las olas, por el viento que era contrario. Al ser azotadas y al tener un viento contrario, ya no podían dominar la situación. Porque como dice también, este mismo hecho se ve reflejado en Marcos capítulo 6, versículo 48, dice: Jesús los vio remar con gran fatiga, justamente porque el viento era contrario. Y en otra escritura decía que remaron muchos metros y kilómetros como estadios. Estaban fatigados, estaban cansados por las olas que azotaban su vida. Y encima porque el viento era contrario.
El Señor Jesús habló del viento y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Te has encontrado en esta situación? Que acontecen a tu vida cosas que no sabes de dónde vienen, ni sabes a dónde van, cuál es el propósito, cuál es la razón por qué estás viviendo todas estas circunstancias. Uno se pregunta, ¿qué hizo uno de mal? ¿Cuál fue la decisión que tomó? Y se replantea muchas veces. ¿Ha sido mi decisión de tomar esta barca al rumbo que yo quería? ¿O fue la decisión delante de Dios? ¿Y por qué me acontece esto? En la barca sí. Cuando uno está en esa barca, uno puede estar sentado, uno puede estar de pie. Uno inclusive puede utilizar la barca para sacar provecho cuando los pescadores van a pescar y de eso se alimentan. Pero en este tiempo los discípulos estaban azotados por las olas, realmente fatigados. ¿Te has encontrado en una situación así? Que no sabes resolverla, no sabes qué hacer, porque estás en el medio del mar. No tienes dominio para manejar la situación. Sí, no es para nada fácil. No dijo que no íbamos a pasar por fuego. Y tú sabes lo que hace el fuego. Si acercas un poco tu dedo cerca del fuego, solo tu dedo, puedes sentirlo en todo tu cuerpo. Y si te has encontrado en una situación donde te has metido a nadar y las olas o algo fuerte te ha movido, te das cuenta que no haces pie. Y literalmente no puedes hacer pie, porque la circunstancia es mayor de lo que podemos hacer. Hay momentos en nuestras vidas, y a veces no es solo un momento, a veces son varias etapas, a veces son tiempos cortos por una enfermedad o por algo repentino que viene, o a veces dura años sin poder saber cómo manejar la situación. Está fuera de uno. En esta situación se encontraban los discípulos. Pero en esta etapa de la circunstancia que vivían, como en la vida de nosotros, hay algo que es trascendental en cualquier hijo de Dios y en cualquier hombre que está bajo la mirada del Señor. Algo que está fuera del alcance de nosotros. Algo que ocurrió, que fue un antes y después en la vida de los discípulos en ese tiempo. Y se encuentra en el versículo próximo. Algo que muchas veces tomamos a la ligera, o porque cuando leemos, vamos al resultado de la Escritura. Pero muchas veces no nos detenemos en el suceso que cambió el resultado. Y es ahí la implicancia donde uno tiene que valorar y saber en quién confiamos. Dice que el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, porque era una noche, seguramente era una noche muy oscura, porque no solamente era una noche en un lugar tranquilo, era una noche donde eran azotados por las olas.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y siempre hacemos implicancia en que vino andando sobre el mar. Pero lo que realmente importa es que Jesús vino. Jesús vino a la circunstancia, al momento en el que estaban viviendo. Sin venir Jesús, no se pudo haber hecho nada. Si Jesús no iba a ellos, no había manera probablemente de encontrar la salida. Sí, fue andando sobre el mar. ¡Qué milagro! ¡Qué imposible! ¿Entiendes que para cosas imposibles para nosotros está el Dios de lo imposible? Porque tratamos hasta donde podemos, pero cuando uno no puede, no puede. Y a veces hasta cuando uno quiere, no puede. ¿Qué dominio podían tener ellos sobre el mar? Estaban fatigados y el Señor los había visto. La intención de ellos era remar para llegar a destino, pero las olas eran más fuertes. ¿Por qué siempre buscamos en nuestras fuerzas hasta lo último? Está bien, debe ser así. Y el Señor nos mira realmente lo que Él ve en la intención del corazón. Pero lo tremendo es que el Señor no los dejó solos. Y el Señor nos está diciendo, no estás solo. Yo estoy contigo. Si pasares por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no vamos a pasar por las aguas, ni por el fuego. Yo estaré contigo. Sí, vemos que fue tremendo. Ellos viéndolo al Señor Jesús andar sobre las aguas. Pero les digo algo. ¿Por qué vino andando en el mar? ¿Por qué no vino en una barca? ¿O no vino de otra manera? ¿Por qué fue y vino en el mismo lugar donde estaban los azotes de las aguas? Porque el viento era contrario. No fue algo solamente figurativo y de asombrarnos por el milagro de caminar en las aguas. Es que muchas veces nos cuesta creer que en medio de estas circunstancias el Señor está viniendo y está con nosotros. Tenemos a veces conceptos armados de que Dios no puede estar en esto, de que Dios no quiere que esto suceda. Sí, muchas veces pueden ser por destinos propios que hemos tomado. Y sí tiene sus consecuencias. Pero a Dios nada se le escapa. Nada está fuera del alcance de su mano. Todo tiene un propósito. Vino en el mismo lugar donde eran azotados por las aguas, eran sacudidos. Y por esta circunstancia, por este acontecer, porque si venía en una barca, sabía de la forma que venía. Pero porque vino en las aguas, pensaron que era cualquier cosa menos el Señor Jesús. Quedaron confundidos. Quedaron como alterados en su ánimo,
sin saber qué hacer. No podían creer que Jesús venía en esa circunstancia y quería estar con ellos. No lo podían creer. Porque dice que en el versículo 26 del mismo capítulo, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. La palabra turbar es muy interesante porque en el original dice que es inquietar. Dime, ¿no te has sentido inquietado por la situación? Perturbado, abrumado, confundido, conmovido dentro, sin saber qué hacer. De día, de noche, por las madrugadas, desvelado, sin encontrar una respuesta. Y dijeron a las voces, es un fantasma. Literalmente gritaron. No podían creer que era el Señor. Lo interesante es que en ese momento, cuando el Señor se les apareció, no dice que en ese momento se subió a la barca. No. Ni tampoco que hizo calmar el viento. No lo calmó el viento en ese momento. Ni se subió al agua. A la barca, perdón. Lo primero que hizo fue hablar. Los que escuchan mi voz me obedecen. Habló. Y lo hizo enseguida. Les dijo, tened ánimo. Yo soy. Tened ánimo. Yo soy. No temas. En medio de los azotes, de las olas, del viento que es contrario, que no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Él le dijo, yo soy, tened ánimo. No temas. Todos los aconteceres en ese momento eran los mismos. La diferencia totalmente distinta es que ahora en esa circunstancia estaba Jesús. No iba a ser nunca más igual. Iba a ser totalmente distinto. Porque Él hace como quiere, como le place. Y se acercó y les dijo, tened ánimo, no temáis. Tened valor, tened confianza. Yo estoy, confía. Lo que pasa es que siempre queremos llegar al destino y que las circunstancias se calmen. Pero los pensamientos que tiene Dios con nosotros son mucho más altos que nuestra corta forma de pensar. El Señor ve mucho más porque nos ama y tiene un propósito eterno con nosotros. Y no es algo que lo digo yo, es algo que está en su palabra. Él nos dice, no temas, porque yo soy tu creador, oh Jacob. Yo te creé. Yo te estoy formando, Israel. Yo te estoy formando. Es de la manera que quiero hacerlo.
en lo imposible que está al alcance de nuestras manos. Él hace como quiere. Porque es Él ahora el que nos dice: anímate, no temas. No somos nosotros. No es por nuestras propias fuerzas de remar para que la situación cambie. Que nos animamos uno a otro, pero llega un momento que nos fatigamos, que nos cansamos, que hacemos lo posible para salir de la situación, pero hay un momento que decimos: estamos cansados. Y es ahí donde sí lo sobrenatural ocurre. Porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. En muchas veces etapas que son imposibles para nosotros, que no podemos llegar a un puerto seguro, que no vemos el horizonte, que no vemos el fruto de por qué estamos en esa barca y a ese destino. Inclusive hubo uno de estos discípulos que se animó a más cuando vio que el Señor se acercó. El Señor también nos permite que salgamos de la barca y que vayamos a Él. Que si queremos ir a Él, salgamos de la barca. Que no importan los obstáculos. Y lo podemos ver en el próximo versículo 28. Uno de ellos, que se llamaba Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Y nos ponemos de vuelta en esa palabra impresionante que dice: sobre las aguas. Pedro sobre las aguas. Y miramos siempre el milagro. Reconocía que era Señor. Y dijo algo que el Señor no pudo decir que no. Y muchas veces lo vemos nosotros del enfoque de hacer la obra imposible. Si el Señor pudo caminar por las aguas y nos ama a nosotros también. Pero dijo algo Pedro, que el Señor lo tomó. Dijo: manda que yo vaya a ti. Que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Pero, ¿sabes por qué andaba sobre las aguas? Porque lo dice en las próximas palabras: para ir a Jesús. La única manera que podemos caminar por las aguas en todas estas circunstancias, la única manera es cuando nuestro objetivo es Jesús. Para ir a Jesús. Dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero si perdemos el objetivo, si enseguida miramos las circunstancias, sucede lo que después le sucedió a este discípulo, Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora, ¿cómo vio el fuerte viento? Si podemos escuchar de dónde viene y a dónde va. Porque vemos las circunstancias, vemos los azotes, vemos aquello que está fuera de nuestro alcance. Y comenzó a hundirse. Dice que comenzando a hundirse, dio voces. Él puede hacernos caminar por las aguas, pero si cambiamos la mirada de donde está nuestra
deseo, si ya no están puestos en Jesús, claro, vemos en dónde estamos parados. Y nos viene temor, nos viene miedo. Porque dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo algo muy interesante. ¿Quién no tiene miedo cuando ve el viento fuerte? Dime, ¿quién? ¿Quién es tan poderoso que dice, no, esto no me mueve? El obedecer al Señor, como hizo Pedro cuando el Señor le dijo, ven, no nos anula la posibilidad de recibir fuertes vientos. Porque estos no eran solamente vientos contrarios. Acá dice la Escritura que aparte eran fuertes. No nos anula la posibilidad de tener miedo. Si bien estamos obedeciendo, porque el Señor le dijo, ven. La diferencia es que Él cambió la mirada, vio las circunstancias. ¿Y quién no? ¿Quién puede decir, no, yo no soy como Pedro? Pedro se animó a algo más. Pero dijo algo tremendo, que muchas veces nos identificamos, pero a veces nos cuesta tanto decir, Señor, sálvame, sálvame, sálvanos. Sí. La fe. La fe no admite titubear. No admite a veces tener duda. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que uno no tiene y la convicción de lo que uno no ve. Muchas veces nos preguntamos, ¿sí? ¿Qué ves en el futuro? Y esto, y esto, y esto. Y no has hablado con alguien que te diga, ¿y qué ves? Y la verdad que no veo ningún horizonte. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy buscando ahí. Y estoy confiando en Dios. Y sí, estás confiando en Dios. Estás pidiendo al Señor. La fe en su palabra, en creer, en tomar las palabras que Él dice, no temas, yo estoy contigo. Cuando pasares por las aguas y por el fuego, yo estoy contigo. Muchas veces no tenemos la fe suficiente para creer. Pero ¿sabes? Eso no nos separa de Él. Porque el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabes? Hizo algo antes. Apenas Pedro dijo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y lo asió. Porque sabía su condición. Sabía que no podía. Él quería escuchar de la voz de Pedro decir, Señor, sálvame. Y le hizo saber que era de poca fe. Y le hizo saber que dudó. Porque el Señor lo que nos quiere dar a entender y a conocer es que Él quiere estar con nosotros. En el medio del mar, cuando azotan las aguas
y los vientos son contrarios. Él quiere que creas en su voz, que te dice: ten ánimo, yo soy. No es algo que escapa de mí. No temas. ¿Por qué? Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que tú vayas. Y cuando él fue, caminó. Eran fuertes. Sí, eran fuertes el viento. Lo hermoso de todo esto es que al Señor no se le escapa nada. Inclusive dice que cuando lo asió de él, ¿sabe lo que sucedió? Que ellos subieron a la barca. Les pudo haber dicho a los otros discípulos: vengan todos y caminemos por las aguas, que yo los agarro de la mano. No, el Señor quiso entrar en la barca donde ellos estaban. Y cuando se subió a su barca, el viento se calmó. Porque Él quiere estar con nosotros. Sea la etapa que estés viviendo, o que viviste, o que posiblemente vivas. Te dejo una última escritura que se encuentra en Isaías también, capítulos más adelante. Dice prácticamente lo mismo. No temas, porque yo estoy contigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos. Hasta pronto.